Qué lujo nos damos hoy de recibir al licenciado Diego Ponti, uno de los grandes analistas que tiene el sector de ganados y carnes en nuestro país, que es mucho decir. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Bien? Muy bien, Silvio, gracias por la invitación. Vamos cerrando el año, creo que el último lunes del año me ha tocado. Efectivamente, último lunes del año, en el contexto de un almanaque que no te deja saber muy bien dónde estás parado en esta época, ¿no? ¿Qué día es hoy, viste, después de tantos días inactivos? Bueno, nosotros tuvimos mucha actividad, por suerte, no hemos parado tanto, pero bueno, hay mucha gente que todavía está tratando de pisar sobre firme con una actividad que recupera firmeza en estos últimos días, una demanda que evidentemente ha vendido muy bien, incluso para el consumo interno, ¿no? Sí, el consumo interno estacionalmente es un mes fuerte. Ahora todos los años se plantea ese desafío, cuánto más puede tirar, sobre todo cuando venís con precios que ya venían muy bien actualizados, ¿sí? Sí. Recordemos que interanualmente el precio de la hacienda subió un 80%, la carne en torno a un 65%, y cuando vos estás dentro de los techos decís, bueno, ¿cuánto más puede tirar? ¿Cuánta fuerza hay del otro lado? Y queda un remanente de fuerza del consumo interno que sigue eligiendo y prefiriendo sobre todo la carne vacuna, que se ha como distanciado un poco incluso de las otras carnes. Muchas veces hablamos qué pasa con el pollo, qué pasa con el cerdo, que está más barato que el bolsillo del consumidor. Bueno, sin embargo el consumidor está dispuesto a un extra cuando se trata de carne vacuna, y así se mostró estos últimos días, sobre todo las primeras quincenas de diciembre, donde el mercado estuvo hiper firme para lo que es consumo y exportación, ¿no? Y a partir de esto es muy interesante lo que decís, porque el precio de la carne vacuna duplica, cuando hablamos de algunos cortes específicos, el precio de algunos cortes de la carne de cerdo, cosa que nunca se había dado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir el año que viene en un contexto donde muchos de ustedes dicen vamos camino de una menor oferta por un proceso probablemente de retención, etcétera, etcétera? Sí, seguramente haya menos carne disponible para el consumo interno, porque en principio va a haber menos producción de carne, porque va a haber menos faena. Y si bien los animales, que ya está sucediendo, están llegando más pesados, eso te permite amortiguar la caída de la producción de carne, con una exportación en estos niveles, el consumo interno seguramente va a resignar algunos kilitos de carne. Ahora, este consumo interno, que este año estuvo en torno entre los 47 y 49 kilos por habitante por año, es bastante inelástico. Es lo que venimos Se comentando mostró recién. bastante inelástico. Vos sabés que Exactamente, esa es otra de exactamente. las grandes sorpresas, ¿no? Exactamente. Es como cuando consumís menos carne, haces un esfuerzo mayor para evitar resignar una porción más en tu dieta de la carne vacuna. En definitiva, estás dispuesto a pagar un poco más, ¿sí? El consumidor local estuvo dispuesto a convalidar precios internacionales. Sí, sí, de hecho, los precios subieron muy por encima de los salarios. Los salarios van a subir en torno a un 40% y el precio de la carne consumidor en torno a un 65%. No es un detalle menores. Entonces, en un escenario de escasez, con una demanda internacional muy firme y con un consumo interno, en una economía, ojo, que también la economía argentina el año que viene se prevé un crecimiento, ¿sí? Se prevé que sea entre un 4, un 5%. Creo yo que hay mayor estabilidad económica. Recordemos también que cuando hablamos de inflación, e inestabilidad económica y política, muchas veces lo encaramos nosotros del lado del productor y las decisiones que tiene que tomar. Bueno, esto también les ha afectado este año al consumidor. Cuando vos tenés inflación, cuando vos tenés incertidumbre macroeconómica y política, generalmente tenés una versión mayor al riesgo y lo que haces es tener un ahorro preventivo. Que decís, che, creo que la cosa va a estar peor después de octubre, entonces por las dudas ahorro un poco más y no voy a gastar ese extra que podía llegar a gastar. Por las dudas tengo un ahorro preventivo. Cuando vos más o menos empezás a entender que hay una estabilidad macroeconómica, que no seguimos el tipo de cambio todos los días, que políticamente te guste o no te guste, vas a tener un gobierno firme hasta fin de su mandato, y que la inflación cede, que te empezás a acostumbrar a los precios, bueno, vos también empezás a tomar mayor confianza y estás dispuesto a pagar un poco más porque entendés ya cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos y los ruidos que tenés por fuera. Eso pasó bastante este año, antes de las elecciones de octubre y después de las elecciones de octubre, que cambió el panorama. El precio de la hacienda subió un 27% y eso mucho tuvo que ver, entre otras cosas, con lo internacional, con lo local, pero también con menor oferta, cuestión que hizo que sufra un poquitito el último trimestre del año la industria. ¿Qué estás viendo de la demanda internacional? Porque
esta presión sobre el precio obviamente tiene que ver mucho más con la demanda internacional, por supuesto, con la fortaleza del consumidor local que no quiso ceder territorio en este aspecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que estás viendo desde afuera? Bueno, la demanda internacional está hiper firme por cuestiones coyunturales que tienen que ver, coyunturales y no tan coyunturales, que tienen que ver con Estados Unidos y su caída de stock, que tantas veces se ha mencionado en este programa, y la necesidad de importar carne, eso por un lado. Después, cuestión que, digo, no tan coyuntural porque se habla de ciclos largos, ¿no? Estamos hablando de 5 años o más, que va a haber un déficit en lo que es la relación entre lo que se produce de carne y lo que se demanda de carne en el mundo, o lo que se exporta y lo que se importa. Y después tiene otras cuestiones que tienen que ver más que nada con mercados que empiezan a traccionar de a poquito, son micromercados que van fagocitando a poquito a los principales compradores como los China y se encuentran que del otro lado no crece de a poquito la producción. Todo lo contrario, la producción se va achicando. De hecho, las proyecciones de luz para el año que viene es que los principales oferentes mundiales van a achicarse, que es lo que se sabía desde este año. Y después tenés algo que tiene que ver más de tendencia, que hay algo así como un revival, algo así como un regreso a la buena imagen de la carne vacuna, con muchos consumidores que en su momento no te digo que se habían corrido de la demanda de carne vacuna, pero estaba muy en tela de juicio por la cuestión ambiental, manejo. Se hablaba mucho de las proteínas alternativas de laboratorio que finalmente no llegaron a buen puerto. Y hoy por hoy las proteínas de origen animal, alimentos naturales, están muy en auge en el mundo, entendiendo todos los beneficios que tienen, desde los más chiquitos a nivel cognitivo hasta los adultos a nivel muscular, todo el universo fitness y demás, que también se ve muy fuerte en la demanda de todo lo que tiene que ver con huevos. Entonces, cuando vos te encontrás con una demanda firme que valora, elige y prefiere la carne vacuna, y del otro lado tenés una producción con una biología lenta, donde los principales países este año, los principales países oferentes este año exportaron récord. Ahora, Brasil y Australia dicen, mira, yo este año exporté récord, ahora no puedo seguir manteniendo este ritmo. Esto es ganadería y ciclos biológicos y el año que viene probablemente entre una fase de retención. Brasil también, digo, porque Brasil es la gran locomotora de todo este proceso de negocios de ganados de carne, básicamente. Brasil ¿no? achicaría sus exportaciones el año que viene en un 6%. Australia es una enormidad eso. Es una enormidad. Australia en menor medida, 0,9%. Bueno, la mayoría de los países oferentes van a ofrecer menos carnes del mundo. Por eso se habla también de un ciclo virtuoso de precios y de largo plazo por esta cuestión, porque tenés que estos países referentes tan importantes en el mundo entran a una fase de mayor retención y del otro lado tenés una demanda hiper firme. Tenés un tipo de cambio, un dólar muy competitivo desde que asumió Donald Trump. El dólar index, que es la moneda de Estados Unidos contra otras monedas, se ha debilitado. Cuando eso sucede, el que te compra carne a vos le resulta más barato la compra de carne. Cuando el dólar está caro, como nos pasa a nosotros, cuando el dólar está caro, vos importás menos que es caro. Bueno, hoy sucede que el dólar está barato en función de otras monedas y eso también tracciona a que tus compradores estén dispuestos a pagarte más o incluso a demandar más, ¿sí? Después habrá obviamente algunos grises, como el tema este de China, que probablemente ahora el 1 de enero sabremos qué van a decidir en función de si van a poner salvaguardas, qué cuota extra, qué sistema van a aplicar ellos, pero ellos necesitan carne vacuna también, ¿sí? No pueden evitar la importación de carne vacuna. Ellos podrán en el futuro reemplazar cultivos, importaciones de algunos cultivos, por ejemplo maíz, algo de soja, podrán autoabastecerse en porcinos y aviar, pero hay una batalla que ellos mismos reconocen que no pueden dar y no quieren dar, que es con la carne vacuna, porque no son competitivos, para nada, no pueden competir, no pueden producir tampoco todo lo que ellos necesitan internamente. Entonces, más allá de salvaguardas, de alguna medida para proteger a los productores chinos, lo más probable es que China siga estando firme. Y si no es China al fondo creciendo, después van apareciendo, está todo el sudeste asiático, serán 600, 700 millones de habitantes que tenés ahí para crecer. Tenés Estados Unidos por un largo rato también. Europa, bueno, siempre es la gran incógnita ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur sí, en enero? Ahí es difícil. Europa es como, sí, se ha convertido como, no sé, el ejemplo es el familiar el que te marca siempre, el familiar adulto que siempre está con los peros y con los cuestionamientos y las trabas. Bueno, forma parte de ese mercado que no es tan importante en términos de volumen últimamente. Creo que el potencial está más que nada por el lado de lo que es Asia,
pero es clave en valor, en integración, es fundamental. No se le puede, hoy no te puedes dar el lujo de decirle a alguien que no. Y bueno, creo que muchos de los requisitos de Europa tienen que ser oportunidades para Argentina, en definitiva. No hay que verlo como una amenaza o como algo que te va a complicar. En la mayoría de los casos vos podés dar respuestas. Habrá que ver también esta cuestión de la deforestación, a ver si podemos corregir nuestra calificación. Pero en definitiva, para Argentina y a nivel mundial, si seguimos atados al mundo, nos va a ir muy bien, porque estamos hablando de ciclos de 5 años o más. Entonces el productor hoy ve el mercado, que el valor de lo pesado es igual que lo liviano y que tenés todo el estímulo para hacer animales pesados que antes no tenía. Tenés precios, tenés un marco institucional que cambió. Bueno, 2026 era el año del cambio del marco o del escenario organizacional, sea a nivel empresa. Este año fue el año de los precios y ratificación de estas condiciones de negocio, estas reglas de juego. Del ingreso tenés precio y cantidad, creo que el 2026 será el año más probablemente del Q, ¿no? De cómo hago para aprovechar esos precios. ¿Me permitís una pausa y después nos metemos en eso a ver qué es lo que están diciendo tus clientes, tus asesorados cuando vas y haces la recorrida por diferentes productores y distintos establecimientos, a ver qué es lo que están pensando tranquera adentro para darle vida desde la calidad, la cantidad que podemos producir a partir de la calidad en cuanto a procesos de trabajo, obviamente para estar atento a la demanda interna, pero fundamentalmente a lo que significa Argentina insertada ya en los mercados mundiales. Diego Ponti nos acompaña en la mañana del lunes, ya regresamos con él. El licenciado Diego Ponti nos acompaña y nos metemos de lleno en lo que puede llegar a ocurrir en el 2026 en los establecimientos, puertas para adentro de los diferentes procesos productivos, teniendo en cuenta que el 2025 termina sin grandes inversiones todavía. Sí, porque fue un año que estuvo trazado por mucho ruido político, elecciones en provincia de Buenos Aires muy adversas al gobierno, movilidad cambiaria durante gran parte del año también, lo que hizo instalar la duda al productor. Estamos en una actividad que necesita certezas y de largo plazo, no de corto plazo. Entonces se tomó mucha ganancia, seguramente sí. Se aprovecharon precios relativos también, muy buenos precios relativos para invertir en insumos. Se aprovecharon también para comprar campos, en muchos casos. Muy buenas relaciones entre el precio de Hacienda y el precio de los campos, que eso sí se puede tomar como una inversión, si queremos pensando a largo plazo. Pero todavía como que no se configuró el mapa estructural de la empresa para decir, sí, estamos seguros que la cuestión es por este lado y vamos a ir a fondo por ese lado. Seguramente, como te decía en el blog anterior, este año fue el año del precio, se habló mucho del precio, qué buenos precios y la ganadería que vuelve con todo. Bueno, el crecimiento de los precios no es ilimitado, no es infinito. Como le dice la frase, no toca el cielo, la copa a los árboles. Me parece que el 2026 será el año que tendrá que ver más con el Q. Decir, bueno, el precio es bueno, sí, no esperemos que siga creciendo un ritmo de 80% interanual, no hay espacio para eso, por la cuestión comparándote con los precios internacionales y con lo que veníamos comentando del consumo interno acá local. Ahora tenemos que sacar provecho de estos precios, que las relaciones de compra-venta van a seguir estando muy buenas para la ganadería. Recordemos que el precio de la hacienda hoy está entre un 110 y un 120% en dólares arriba del promedio de los últimos 5 de diciembre para ternero y novillo. Puedes tener un ajuste cambiario, puedes tener alguna noticia negativa. Las relaciones de compra-venta, ya sea del pasto más barato, al maíz más caro o al balanceado más caro, van a ser espectaculares. Entonces, eso que te invita a producir mayor cantidad de kilos. Ahora, eso va a requerir más inversión, ¿sí? Más inmovilización de capital, necesidad de tasas un poquito más amenas para inmovilizar. ¿Inversión de qué tipo, en principio? Inversión, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con pasturas, ¿sí? Necesitamos sí o sí atravesar etapa de pastura para hacer animales más pesados y todo eso implica una inversión muy alta. Hoy inversión, por ejemplo, para hacer una pastura y meter 3 cabezas por hectárea con una carga de 3 cabezas por hectárea, duplica a la plata que vos tenías que invertir en los últimos 7 de diciembre. Hoy estás arriba de los $2.000, $2.200, $2.300 y generalmente estabas en $1.100, $1.200. ¿Querés hacer una encierra corral, ternero, sanidad, alimento, hotelería, etcétera? Más o menos $1.000 por ternero. Lo normal en los últimos 7 de diciembre fue $500, $600 por ternero. Entonces, necesitas mucho dinero. Todavía las tasas no están acordes a la actividad ganadera. Si sos productor mixto y tenés grano y decís, bueno, puedo entrar con los granos no valen nada en función de la carne, valen muy poco.
necesitas muchísimo más de grano para entrar en carne. Necesitas 50, 60% más de maíz para comprar un ternero, por ejemplo, respecto a los últimos 7 de diciembre. Entonces ahí tenés un freno a mano también, que te dice, ojo, porque la producción con estos precios que son muy buenos no va a crecer inmediatamente, porque este año no se hizo demasiado para que eso suceda. 2026, seguramente, con más recría, animales que van a llegar más pesados a faena, ya viene sucediendo en este 2025, lo más probable es que el año que viene se repite esa cuestión por una lógica de negocio, que hoy el animal pesado se paga muy bien. Y la relación entre ese animal pesado y el costo de producción es realmente favorable para eso. Entonces, vamos a hacer un año donde va a haber que poner más plata en inversión y sobre todo inversión en tiempo y gerenciamiento. ¿Sí? Ya deja de hacer esta actividad de que... Recurso humano. Sí, ya deja de hacer esta actividad de que no te motivaba, no te desafiaba, no te seducía demasiado porque sabías que tenía un pie arriba siempre y que no podía volar demasiado. Entonces vos la mantenías, era estratégico, decías en algún momento esto va a explotar, en algún momento vamos a tener el día prometido para la ganadería, pero mientras tanto la dejamos al fondo a la derecha y no tenemos la misma rigurosidad que tenemos, por ejemplo, en la agricultura. Bueno, ahora, además de poner plata, te vas a tener que involucrar más. Vas a hacer recría, y ya no se hacen quizás las recrías de antes, que era sembrar una pastura, un verdío y tirar los animales y chao, que coman pasto. No, cada vez más los productores que están atrás de la hacienda van haciendo pastoreo rotativo, aprovechando al máximo alta intensidad, aprovechando al máximo los recursos. Y atrás de eso que hay gente, hay personas que se dedican día a día a la ganadería. Ya deja hacer esta cuestión de que no, dejo un encargado en el campo y yo caigo cada 15 días a ver de qué se trata la cosa. Estoy en cría, si yo en cría sigo produciendo lo mismo que producí en los últimos años, y probablemente no me vaya tan bien. Pago un alquiler de 60, 70 kilos de novillo que cotiza igual que el ternero, ahí no sacas diferencia, y produzco 96 kilos de ternero, probablemente no te esté yendo tan bien. O sea, mal no te va, fundir no te vas a fundir. Ahora, los precios espectaculares, máximos históricos, no te representan resultados espectaculares, máximos históricos. Entonces, como que la estás viendo pasar. ¿Cómo aprovecho estos precios? Y tengo que invertir. Entonces, en ese sentido también, y voy a agregar un capítulo más, esto va por mi parte, me parece también que es una oportunidad importante que tenemos más allá de lo que es el negocio y poner foco en el negocio, producir. Creo que hay que encontrar también un espacio de tiempo en toda nuestra torta de cuestiones que tenemos en el día a día para asignarle al sector, para aprovechar estos 2 años para darle un poquito más de andamiaje a toda esta cuestión. Porque hoy mucho se habla, porque entro hoy y esto del 2028 y mirá si cierran las exportaciones y todas esas cuestiones que son propias de Argentina y del pasado. Bueno, también tenemos una oportunidad con un gobierno que apoya al sector, con un sector que está un poco más tranquilo en todo sentido, con buenos precios y demás, que quizás asignarle un poco más de tiempo, dentro de todas las exigencias que tenemos al día a día, a generar de alguna forma más sinergia entre los actores y decir, bueno, tratemos de darle más andamiaje, no sé por qué camino, si será a través de Fundación Barbechán, donde sea, pero empezar también a que esto no sea algo tipo un DNU, ¿viste? Una firma que se cae inmediatamente, que sea una ley, entre comillas, ley para dar un ejemplo de algo con más estructura que... Lo que se dice desde Barbechando, el prohibido prohibir. Exactamente. Que quede escrito en una ley. Sería, me parece muy corto quedarnos con 2 años por delante de buenos precios del gobierno y después ver qué pasa en diciembre del 20 o octubre del 2027. También me parece que en la medida que ganes un poquito más de tranquilidad y que estén dadas las condiciones, hay que empezar a involucrarse con eso, que va a ser muy importante para que esto realmente se consolide y no haya nunca más vuelta atrás. La última, Diego, y no me queda mucho tiempo. No hemos hablado... Durante toda la charla, muy interesante, hemos pasado por los diferentes eslabones de la cadena de la industria frigorífica. ¿Qué estás viendo ahí en este contexto de precios locales e internacionales? Bien, está bueno por el comentario, porque cuando hablamos que está todo bien, no está todo bien para todo. Eso está bueno y seguramente muchos de los que nos estén viendo están vinculados a la industria. Este fue un año muy bueno de precios récord para toda la hacienda, como venimos comentando. Ahora, del otro lado está el comprador de ese precio de la hacienda, claro, que del otro lado se encuentra con un límite. El frigorífico que exporta al mundo, el mundo no dice, uy, te subió el novillo, ya listo, te pago más. No, te dice, mira, esto es lo que se paga acá. Entonces el frigorífico compra acá y vende acá. Y en el medio, ¿qué hay? Todos los costos de estructura y demás. Ejemplo, creo que lo mencioné hoy. Desde octubre, el precio del novillo subió un 27%. ¿Sí? La cuota Hilton, algo así como 16% abajo desde octubre. China, un 9% abajo. Entonces, tuviste el cambio inverso de las variables, ¿no? Se te subieron los costos, te bajó
el precio de venta de la carne. Y eso te genera pérdida. Hoy estás teniendo en muchos frigoríficos exportadores integración a pérdida. El que no logra tener un circuito bien aceitado, de una integración muy buena, con Israel incluido, y está muy complicado. Y si vas al consumo interno, lo mismo, ¿sí? Mucho frigorífico que trabaja acá en la zona AMBA, que vive mucho del famoso recupero, que todas las menudencias, cuero, cebo, etcétera. Bueno, el valor de esa menudencia, ese cuero, ese cebo, etcétera, creció, pero muy por debajo de los costos. ¿Sí? Tuvo un crecimiento algo así interanual de un 40% y los costos en torno a un 43%, todo lo que es remuneraciones, tasas, amortizaciones, etcétera. Y ni que hablar, para estos frigoríficos, sobre todo para el consumo, que el año que viene estamos diciendo que va a haber menos faena. Y si hay menos faena, hay menor actividad. Y si hay menor actividad, los costos fijos, Más que son los principales, principales, claro. los principales se te elevan que los te costos definen, fijos, sí. se te elevan los costos fijos. Entonces, también hay otro temazo ahí, aparte, que tiene que ver con las tensiones que puede llegar a haber, incluso económicas, financieras, en el 2026. Nosotros tenemos algo así como 360 frigoríficos operativos. En realidad, los que están activos son los 335. Y de ahí, Silvio, pensá que la mitad de esos frigoríficos prácticamente faenan menos de 1000 cabezas por mes. 1000 dividido 4 son 250 por semana, dividido 5, una jaula por día. ¿Sí? Entonces también me parece que hay un desafío importante para la industria consumera en adaptarse a estos tiempos. ¿Hacia qué tipo de industria vamos también? Sí. La gran pregunta del sector. Y cómo se desafía esa industria para seguir de pie, para modernizarse y para estar en las nuevas condiciones de juego, porque venimos de 20 años de una forma y muy enfocado todo al consumo interno y otra lógica, y ahora hay otras formas. Entonces también ahí la industria va a tener que trazar su ruta de los próximos 3, 4, 5 años para adaptarse a estas nuevas condiciones. Placer como siempre, te agradecemos mucho la predisposición, Diego, que tengas un próspero 2026 y nos seguiremos viendo si Dios quiere y así lo permite. De nuestra parte te vamos a seguir convocando. Bueno, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto siempre acá presente y bueno, un saludo para todos, los productores, productoras, empresarios, todos aquellos que hemos mencionado directa o indirectamente hoy, que termine muy lindo el 2025 y ojalá que el 2026 sea de lo mejor. El licenciado Diego Ponti, en esta mañana de lunes de Mercado Visión. Pausa, solo pausa, ya estamos.